El inicio del final, parte 3. Ya las semanas anteriores habíamos estado estudiando sobre algunas advertencias que hacía Jesús. Y recuerdo que en el primer versículo, apenas entramos aquí, uno de los discípulos le dice: Maestro, qué piedras y qué edificios. Porque estaba asombrado. Qué maravilla, qué esplendoroso se veía todo eso. Qué de lujo estaba. Y entonces, lo que Jesús le hace ver es que no te dejes llevar por las apariencias. Porque por las apariencias tú puedes ver que tal vez haya muchas cosas que aparentemente son bonitas a los ojos del ser humano, pero ante los ojos de Dios no tienen ningún valor. O sea, jamás debemos dejarnos llevar por las apariencias. Hay personas que parecen cristianos y buenos cristianos, pero también son apariencias. Hay predicadores que parecen buenos predicadores y también son apariencias. Hay pastores que parecen buenos pastores, pero también son apariencias. Por lo tanto, jamás debemos nosotros dejarnos llevar por las apariencias de nada, de nada. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ahí a continuación estoy haciendo una recapitulación rápida para el beneficio de aquellos que de repente no estuvieron la semana anterior. Muchos vendrán. Muchos se van a presentar como que vienen de parte de Dios. Y muchos hasta dicen: Dios me dijo. Y Dios no le dijo nada. ¿Y cómo sabemos que Dios no le dijo nada? Porque lo que dicen no se cumple nunca. Dios me dijo que vas a ser prosperado. Y el hermano sigue igual, entendiendo que Dios prospera. ¿O no es así? Sí, claro que sí. Pero muchos se atreven a decir: Dios me dijo. Dios me dijo que te va a sanar. Hoy sale sano de acá. Y sale por la puerta igualito, sale. Y está a veces como la mujer del flujo de sangre, que antes le iba peor. Sí. Y dice: y Dios me dijo. Y muchas veces esos falsos se atreven a decir: es que no ocurrió por tu falta de fe. Y la gran verdad es que no es cierto a veces. Es que muchas veces se atribuyen cosas que Dios no dijo nada. Por eso es muy importante tener cuidado cuando alguien, las apariencias de algo, o cuando alguien dice: yo vine en el nombre de Jesús. Ahora, pero también hay otros casos que son falsos, pero sí hacen milagros. Hacen milagros, y muchos. Y entonces arrasan con mucha gente. Y mucha gente, lógicamente, ¿verdad? Por la desesperación del milagro, de la respuesta, de que sea, yo qué sé, tantas cosas que puedan solucionarse. Cuando hay alguien tan espectacular que de repente se saca el saco y si todo el mundo se cae, dicen que ya eso es milagros. Pues cualquiera lo hace eso cuando está lleno de mucho emocionalismo. Pero sí hay milagros. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, ya hemos estado estudiando a través de la Biblia que el diablo también tiene su poder. Y muchas veces ellos, aún sin saberlo, se han dejado engañar, y lo que están haciendo es engañando a otros sin saber. ¿Pero por qué se dejaron engañar? Porque algunos de ustedes han tenido experiencias, al igual que yo, pero que si ese pastor era bueno, predicaba muy bien, se apegaba a la palabra de Dios, y ahora sale con esos rollos. ¿Cómo es posible? Pues se dejó engañar. Y puede haberse dejado engañar por varias cosas. Se puede haber dejado engañar por no escudriñar la palabra del Señor, por no tener esa comunión con Dios. Pero también se puede haber dejado engañar por su corazón, por la avaricia de poder tener más y más y más y más. Y la mayoría de casos es eso.
ocurre el pragmatismo. Si una iglesia crece, tiene que ser de Dios, dicen. ¿Y por qué? No necesariamente. Cuando Jesús estaba predicando, hizo un tremendo milagro. Todos los que comieron, ¿se acuerdan? Al día siguiente no fueron a buscarlo y todo el mundo, toda la multitud estaba atrás de Jesús. Pero estaban ¿por qué? Por el milagro. Y cuando Jesús da vuelta y le dice, ustedes, les dijo la verdad, ustedes me siguen porque el día de ayer les di de comer. Y comieron hasta que se saciaron, hasta que se les salió por las narices. Por eso me buscan el día de hoy. No es porque me buscan a mí, sino están buscando el milagro. ¿Qué pasó con ellos? Se hicieron los muy dignos. Se dieron la vuelta, dice, y se fueron. ¿Dónde estaban las multitudes entonces? Que verdaderamente amaban a Dios. Eran una falsedad. Por eso no nos podemos dejar llevar tampoco por las multitudes. Ojo, no estoy en contra de las iglesias que puedan crecer. Dios puede dar el crecimiento, ¿sí o no? Porque Él ha dicho que Él va a dar el crecimiento. Y Él va a seguir añadiendo los que han de ser salvos. Y vemos en Hechos, ¿verdad? Cómo el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero la iglesia puede crecer por dos factores. Uno, porque sea Dios quien añade los que van a ser salvos. Y otro, porque es crecido mediante técnicas humanas y mediante engaño de falsos. Por eso le dice, vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo. Y yo predico a Cristo. Pero hay que tener cuidado. Y está hablando del preámbulo de lo que iba a haber entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo eso se iba a dar y eso se ha dado siempre, hermanos. Pero ¿qué más se iba a dar? De guerras y rumores de guerras, y eso hay bastante. Ahora mismo, tal vez nosotros digamos, no hay guerra, no, yo no creo que haya guerra. Tal vez porque no estamos en el otro lado del continente. Imagínense cómo están ahorita en los países, algunos países de África que se están peleando. ¿Cómo está cómo se llama? El que está matando, está yendo y tomando territorios de diferentes países, territorios de Irak, de Siria, incluso quería entrar a Turquía. Imagínense ustedes todo lo que está haciendo. Dígame, ¿no son guerras las que están librándose? Hay muchísimo, hermanos, pero nosotros estamos a este lado y lógicamente muchas veces no nos percatamos de que eso ocurre. Y déjeme decirle que eso no es nuevo, eso ha ocurrido siempre. Es decir, en todo este intervalo de tiempo, antes que Cristo venga, va a ocurrir todo esto que se está mencionando. ¿Y por qué? Porque como les decía la semana anterior, aquellos que rechazaron al príncipe de paz, va a haber guerra. Es obligatorio. Va a haber guerra, pero también dice hambre. Es otra de las cosas que iban a haber. Y el hambre, lógicamente, acaba siendo como consecuencia de las guerras, pero además de la misma situación que se está viviendo. Cómo se vive el día a día, cómo se contamina día a día. Ya la tierra ya no quiere dar como antes. Ahora le están poniendo todos los fertilizantes y están creando, pero no, ya no da más. Y hay un estudio, y se los mencioné creo el jueves, que de la sociedad va a colapsar. Y ellos, según los científicos, creen que en el 2040 esto va a colapsar. ¿Por qué? Porque va a ser una catástrofe tal por la falta de comida. Así como se está yendo, va a llegar a faltar comida. Aún la gente con todo el dinero del mundo no va a tener que comprar. Incluso eso lo dice la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que esto ya va a ser el fin del mundo, pero sí, si los científicos que no saben, muchos de ellos ni siquiera han estudiado la Biblia, ellos con sus estudios y el modelo económico que se está siguiendo a nivel mundial, la tan llamada globalización, se están percatando de que algo se viene. Y algo catastrófico. Este es un modelo elaborado por investigadores británicos de la Universidad de Anglia Ruskin, allá en Inglaterra.
Y dice, si la sociedad no cambia su modo de ser, el consumismo al que estamos nosotros sometidos, esto huele mal, se va a acabar. 2040, ellos son los pronósticos de esa gente. Imagínense, cuando ellos, la mayoría de los científicos ni creen la Biblia, pero la Biblia dice que así va a ser. Mientras que ahora se están preparando mucha gente a seguir teniendo más y más y más y más dinero. Estuve leyendo esta semana que pasó que hace 15 años aproximadamente, las personas más ricas de acá de México, por ejemplo, vamos a nuestra realidad. Las 10 personas más ricas de México tenían el 2% del Producto Bruto Interno. Y eso es muchísimo dinero, déjeme decirle. Ahora, no ha cambiado mucho. Las 10 familias siguen teniendo, pidiendo el 2, el 9% del Producto Bruto Interno. No hay más multimillonarios. Son las mismas familias de multimillonarios las que se han enriquecido más. Ellos están buscando de enriquecerse más y más y más. Pero llegará el momento en que también van a caer en esto. No se están percatando de esta situación muy difícil que se viene. Muy difícil. ¿Y de qué más habla la Biblia? Terremotos. Pues terremotos. Yo les decía, nosotros estamos en una zona y donde yo cuando recién vine para acá, dice, no, acá no sabemos de temblor ni de terremoto. Dije, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero eso poquito ya tembló aquí en Linares. Tan seguros que se creían. Terremotos. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró a la humanidad, también esto afectó ¿a qué? A la tierra. Y hay terremotos o hay mucho movimiento telúrico que a veces pasa desapercibido para nosotros porque estamos en una zona que no es muy propensa a esto. Pero déjeme decirle que los científicos, los de la estación que controlan esto de los terremotos, ellos controlan que dice que a veces mensualmente llegaba hasta 300 movimientos sísmicos, movimientos telúricos, en diferentes escalas. Es decir, esto no es nuevo, pero va a llegar un terremoto que va a rebasar todo eso, y es lo que dice también la Biblia, cual nunca ha habido. Pero luego añade, fíjense, y esto será principio de dolores. Es decir, eso no es el dolor fuerte que viene, sino apenas son los principios de dolores. Y el Señor indica con mucha claridad que todas estas señales marcarían el comienzo del fin. Pero ¿cuántos se alegran porque viene el fin? Porque el fin simboliza que Cristo viene por su iglesia. El fin simboliza el fin de todas nuestras penurias sobre la tierra. Eso es el fin para nosotros. Para nosotros, para el cristiano verdadero y genuino, no tiene por qué preocuparse de estas cosas, sino cuando veamos estas cosas digamos simplemente, el Señor, mi Redentor, vive y está más cerca que nunca mi salvación. Sí, comprendemos eso. O sea, esto a nosotros no nos tiene que, ay, se viene la hambruna y mis hijos y mis hijas y ahora mis nietos. Pues no. Simplemente significa que Cristo viene. Y eso de verdad nos tiene que llenar de consuelo a nosotros. Y estos serán principios de dolores. Pero luego dice, habrá persecuciones. Pues siempre han habido persecuciones, pero esta dice que va a haber persecuciones en contra de los creyentes. Muchas veces nos han enseñado de que no va a, la iglesia no va a pasar por persecuciones, y vamos a ver que sí, y vamos a ver que va a pasar sufrimiento. Pero lo que nos tiene que ayudar a nosotros a mantenernos firmes es lo que las promesas de la Biblia dicen con respecto a eso. No que nos vayamos a pasar, sino que en medio de eso tenemos un ayudador que es Cristo Jesús. O sea, esa tiene que ser. ¿Por qué? Porque si nosotros nos creamos una idea que no es bíblica, cuando venga la persecución van a decir, ay, pero a mí me dijeron que iba a venir Cristo antes que venga toda la tribulación. Y como te vas a agüitar y te vas a quebrar y vas a decir, no, pues ya. Pero la Biblia es clara. Y luego dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Te van a aborrecer. El otro día un joven me dijo, justamente de esos que estaba hablando me está pasando. ¿Por qué?
porque toda mi familia es católica. Y ahora me dijeron, si no dejas de ir, te vas de la casa. Te vas de la casa. Porque en esta familia somos de hueso colorado. ¿Sí? Ajá. Entonces, todas estas señales que Cristo predijo que habrían de caracterizar al tiempo de persecución, pues no es más que advertencias, y no es más que entendamos que a Dios no le agarra por sorpresa, sino que Él ya sabe lo que va a venir, y por eso nos está declarando qué es lo que va a pasar, de tal manera que las cosas a nosotros no nos cojan por sorpresa y digan, ¡ay, no sabía! Entonces, cuando alguien viene y dice, va a haber una gran bendición, y va a haber un gran avivamiento, y va a venir tantas cosas, cuando la Biblia dice que va a ir de mal en peor, de mal en peor, un gran avivamiento, y yo lo declaro, lo siguen declarando 10, 20 veces y no pasa nada, la gente va de mal en peor. ¿Cuántos avivamientos no han venido y han declarado acá en Monterrey? Solamente para llevarse el dinero, sin vergüenzas. Pues yo los he visto. En iglesias grandes, sobre todo, llegan para poder emocionar a la gente y llevarse su buena tajada. ¿Y dónde está el avivamiento? Pregunto yo. Cuando estaban declarando avivamiento, ¿no se levantó toda la violencia? Año 2009. Imagínense, ¿dónde está el avivamiento? Cuando en California fueron, hasta en helicóptero llegaron ahí a romper todas las ataduras del diablo y a declarar un avivamiento sobre California. ¿Qué pasó? Peor. Anda hundido en toda lo peor que pueda darse en el mundo. San Francisco, imagínense. Ahí ustedes saben que está la iglesia, no sé si sabían, pero ahí está la iglesia de Satanás, ¿verdad? La principal. Y fueron a declarar. ¿Y dónde está? La situación va entonces de mal en peor. No va a mejorar, pero nosotros tenemos confianza en las promesas del Señor. Así que habiendo hecho esta recapitulación, vamos al versículo 13 del capítulo 13, donde nos hemos quedado. No, eso yo lo toqué si no me equivoco, pero lo vamos a leer. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo habíamos visto justamente la semana anterior, con ese terminamos. Mas el que persevere, porque el que persevera hasta el fin de sus días, hasta el fin de su vida, ¿qué significa? Está dando testimonio, ¿qué? De que es un verdadero cristiano. ¿Sí comprendemos eso? O sea, esa es la idea. Es más, yo quise hacer hoy una breve recapitulación de cómo los discípulos perseveraron hasta el fin, para que podamos entender qué cosa es perseverar hasta el fin. Fíjese, todos los discípulos lo hicieron así. Para entender cómo llegó al fin de sus días cada discípulo, se lo voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, Mateo sufrió el martirio y fue atravesado con una lanza allí en Etiopía en el año 60. Fue perseverante hasta el fin. No renunció, querían que renuncie, no. Y lo atravesaron con una lanza y así murió. Fue perseverante hasta el fin. Marcos, él murió en Alejandría en una fiesta del ídolo máximo de esa ciudad, después de haber sido arrastrado por todas las calles de la ciudad, arrastrado los caballos, arrastrándolo, hasta que lo mataron así arrastrado. Fue perseverante hasta el fin. Lucas fue ahorcado en un olivo allá en Grecia por los sacerdotes idólatras, como consecuencia de esa tremenda predicación al cual ellos no pudieron rebatirle absolutamente nada. Y al enojarse, lo que hicieron es ahorcarlo ahí en un olivo. Juan, él enfrentó el martirio cuando fue puesto ahí en un enorme caso de aceite. Dice que y de una manera milagrosa se salvó de ahí Juan. Y de ahí, ¿qué es lo que sucedió? De ahí fue llevado a la isla prisión de Patmos, donde terminó sus días de una muerte natural. Sin embargo, sí pasó sufrimiento. Sí fue fiel. Imagínense un tremendo caso, un tremendo, ¿cómo le dicen? Un sartén enorme, pues, lleno de aceite, que se lo tiraron a matar. Y se fue salvo de una manera milagrosa. No hay muchos detalles, pero fue así. Y luego de eso, lo llevaron hasta la isla de Patmos. Fue el único que murió así de muerte natural y en paz.
aunque siempre tuvo lógicamente las secuelas de ese martirio en el aceite hirviendo. Pasó situaciones, pero fue fiel hasta la muerte. Pedro, él fue crucificado de cabeza, porque cuando lo iban a crucificar dijo, me van a crucificar, pues está bien, yo no voy a renunciar al evangelio de Cristo, pero saben una cosa, les pido, yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme, pero al contrario. Eso fue como murió Pedro. No, él era indigno, se sintió indigno, así que él de morir como su maestro, y murió como crucificado de cabeza, con la cabeza para abajo, pero fue fiel hasta el fin. Felipe fue azotado, puesto en prisión, y luego fue crucificado en el año 54 allá en Asia Menor, crucificado, y fue fiel hasta el final. Santiago, el hijo de Zebedeo, el cual era pescador, ustedes lo deben recordar, ¿verdad? Él realmente fue un cristiano de influencia y en la iglesia primitiva. Él fue decapitado ahí en Jerusalén. Es la forma como él murió. Es más, dice que el oficial romano que vigilaba allá a Santiago, él miraba con asombro cómo Santiago defendió su fe en Jesús y que no se sintió doblegado cuando le estaban diciendo, mira, te vamos a matar, te vamos a decapitar, niega a Jesús. Y él dijo, no voy a poder negar jamás aquel que me salvó. Tenía una convicción tan grande que el soldado que lo acompañaba dijo, no, algo tiene de especial, algo extraordinario hay en este hombre. Y ¿saben qué? Cuando iban a matar a Santiago, él dijo, yo también soy cristiano, también merezco morir. Y también murió Santiago y murió el soldado, el que lo estaba cuidando. Ese es el testimonio que uno tiene que dar de fidelidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque a través de nuestros testimonios que otros van a ser salvos. Que aunque te vean situaciones difíciles, tú no te vas a doblegar, sino que tú vas a seguir sirviendo al Dios verdadero. Bartolomé, también conocido como Natanael, él fue misionero allí en Asia y él fue pregonero del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue martirizado allí en la ciudad de Armenia. ¿Por qué? Por predicar justamente. Porque le dijeron, ya no prediques, cállate. Y él dijo, yo no voy a callarme. Y agarraron, y esos látigos que tenían, en las puntas tenían como tipo anzuelo, y cada latigazo le quitaba la carne, le quitaba la piel, y comenzó. Y es la forma como él murió. Bartolomé murió de esa manera, pero él jamás negó el nombre de Cristo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X. No la cruz que conocemos, sino en forma de X, ahí en Patras, Grecia. Después de haber sido azotado severamente, 7 soldados se turnaron para poder azotar a él. Y después de haberlo azotado, ataron su cuerpo ahí a esa cruz para poder crucificarlo y ahí pueda él morir. Qué tremendo. Y dicen que cuando él estaba siendo crucificado, él dijo estas palabras tan extraordinarias: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Para él no era un infortunio estar crucificado, para él era una hora feliz, porque se iba a encontrar finalmente con su Salvador por toda la eternidad. ¿Cuántos van entendiendo eso? O sea, esa es la vida, hermanos, ¿no? Esa es la vida del verdadero cristiano. Tomás fue atravesado por una lanza allá en la India, debido a que los sacerdotes paganos se enojaron por la prédica de Tomás. Y durante esos viajes misioneros dijeron, ¿te vas a callar? No me voy a callar. Y como él seguía predicando y con más ímpetu, ¿qué hizo? Agarraron y lo mataron con una lanza de lejos. Así fue como murió Tomás. Matías, recuerdan el que fue sucesor de Judas, el apóstol elegido para suceder a este traidor. Él murió apedreado. Lo apedrearon. Y después de apedrearlo, lo decapitaron. Así murieron los 12 discípulos del Señor. Pero fueron fieles. Fueron fieles. Pero hay un personaje más, Santiago. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. Lo hemos leído muchas veces. Él fue arrojado por los fariseos, dice de más de 100 metros de alto, desde el pináculo sureste del templo. En el templo había pináculos. En el sureste estaba un pináculo de más de 100 metros. Lo llevaron hasta allá y de ahí lo arrojaron.
Y cuando lo arrojaron, porque a él le dijeron, hey, pero si tú eres judío, ¿por qué predicas a Cristo? Y él no quiso negar a Cristo, él siguió predicando. Recuerden que era el líder de la iglesia, era el pastor de la iglesia. Ah, no vas a negar, vamos a ver lo que te vamos a hacer. Y lo tiraron de allá. Y cuando lo tiraron de esos 100 metros, sobrevivió Santiago. Y cuando los fariseos se dieron cuenta que había sobrevivido a una altura de 100 metros, cuando cae, ¿saben qué pasó? Lo golpearon y comenzaron a agarrarlo con garrotes, a garrotazo, hasta que lo mataron. Pero Santiago jamás se negó. Y es más, cuando él seguía recibiendo los garrotazos, él de rodillas estaba orando a favor de los verdugos, a favor de los que lo estaban matando en ese instante. Dicen que ese pináculo fue el mismo pináculo donde Satanás llevó a Jesús durante la tentación. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y alguien tal vez diga, ¿tanto así tiene que costar? Pues el precio de Cristo no es fácil. Tienes que ser perseverante. Tal vez alguien diga, ay, creo que mejor no. Si tú dices mejor que no, pues es tu problema. Dime, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Si Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si no vamos al Señor? Si Jesucristo fue capaz de dar todo en la cruz, nosotros seremos capaces de dar todo por la causa de Cristo. Porque acá ahora mismo no hay persecución como lo hay en otros países. Pero el día que se presentara, si alguien viniera y te dijera, ah, tú eres cristiano, ¿no? A ver, todos los cristianos se quedan y los que no son tan cristianos salgan rápido. ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías y encuentras a una persona con un arma ahí en la puerta? ¿Serías de los que te vas o serías de los que te quedas? ¿Serías de los que niegan a Cristo o serías de los que dicen, yo no puedo negar a mi Salvador? Si muchas veces un frío, no voy a la iglesia. A un calorcito, no hay clima todavía en la iglesia. Cuando pongan clima ahí voy a ir los domingos. Frente a una situación como esas, ¿qué harías? Usted diga, no, es que nunca se ha dado. Pues nunca se ha dado acá. Ahí en el Perú tampoco nunca se había dado. Pero llegó un día en que sí se dio. Perú nunca se había dado. Llegó un día en que se levantó un movimiento terrorista y llegaban a las iglesias y mataban a que se les daba la gana. Teníamos que estar listos. Si les comenté que en una oportunidad llegaron a una congregación, había un terrorista en la puerta, otro acá, otro más allá, habían como 6 y uno al lado del pastor. Y le dijo, nosotros somos del grupo armado tal, terroristas, comunistas, y creemos que la religión es el opio del pueblo. Pues es clásico, ¿verdad? Lo que se enseña eso, Carlos Marx, ¿no? Así que ustedes dicen que son cristianos. Si son cristianos, están dispuestos a morir por su Cristo, porque déjeme decirle, nosotros estamos dispuestos a morir por nuestros ideales. Ah, ¿cómo les ven? Si usted es un verdadero cristiano, tiene que estar dispuesto a morir por la causa de lo que cree. Pero si usted no está dispuesto a morir, usted tiene la puerta, compañero, por favor, déjelo que salga aquellos que van a ponerse de pie. A ver, pónganse de pie los que no quieren morir por la causa de Cristo. A ver, comiencen a salir. Y más demoró en decirle que en salir. Todo el mundo comenzaron a correr y a salir. Los diáconos no estaban. Los sugieres, no, pues estaban en la puerta y rapidito se fueron. Y todos. Se quedó el pastor, su esposa y un anciano. Y no sabemos si no se fue porque pues no podía moverse o porque pues estaba convencido, pero ahí estaba el anciano. Después que salieron, listo, compañero, le dijo así. Eso es todo lo que le dijo. Cerraron la puerta
Y el pastor estaba temblando y dijo: Señor, pues estoy en tus manos, pero yo no te voy a negar. ¿Qué vayas a hacer conmigo? No lo sé. Y entonces el que estaba al lado del pastor le dice: estate atento, escucha. Cuando comienza a escuchar, se escuchaban los fusiles en automático que estaban afuera. ¿Qué había pasado? Todos los que habían salido afuera, habían cuadrillas de terroristas que los habían estado esperando, los que iban a salir, y los hicieron formar en fila. Y a todos los que salieron, a todos los mataron. Le dijeron: ¿sabes qué, pastor? Comienza a hacer una nueva iglesia. Los que se fueron no sirven para ser cristianos, porque negaron a sus principios, negaron a Cristo. No sirven para vivir, no sirven para la sociedad. Son la escoria de la sociedad. Por eso que estamos como estamos. ¿Sabes qué? Tú eres valiente. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por la causa de Cristo? Comienza a levantar una nueva iglesia. Pero levanta iglesia nueva, con gente que ame verdaderamente a ese Cristo que tú defiendes, a ese Cristo que tú predicas, y que esté dispuesto a morir por la causa de ese Cristo que tú dices que existe. Yo seguiré con mi causa, porque yo estoy dispuesto a morir por mi causa, que es el comunismo. Es mi filosofía y es lo que creo. Pero tú estás dispuesto a morir por tu Cristo, tú vales vivir. Y levántate una iglesia, no de ese tipo de gente, porque ellos no merecen la pena. Nunca hubo terrorismo en Perú, pero se levantó. Acá muchas veces nos queremos tan seguros y a veces nos hacemos hasta los difíciles para llegar a la iglesia. Podrá llegar, no estoy diciendo que va a llegar, pero puede ser que llegue. Donde peor vas a poner pretextos. ¡Ay, no! Hermanos, tenemos que saber cuál es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y por qué estamos en este lugar. Que no estamos simplemente por una conveniencia, sino estamos aquí porque verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas. Y que Él es suficiente para protegernos, pero también es capaz de poder decir: hasta aquí va a ser el fin de tus días, porque quiero llevarte a mi presencia. ¿Se dan cuenta que no hay muchos amenes? Porque no quieren ir a la presencia del Señor. ¿Acaso nos dijo el apóstol Pablo que mejor no es estar ahí en la presencia de Él? Pues sí. Porque para mí el vivir, ¿qué cosa es? Y el morir, pues es ganancia. Pero parece que algunos no quieren la ganancia. ¿Se da cuenta? Es que yo entiendo que no es fácil tomar decisiones. Entonces Jesucristo nos dice claramente que el que persevere hasta el fin, más el que persevere hasta el fin, este será. No es el que persevere un domingo. No es el que venga cuando se puede, porque anda muy ocupado. El que persevere hasta el fin. O sea, eso es algo totalmente diferente, hermanos. Perseverar hasta el fin. Pero ¿sabe qué? Gracias damos a Dios que no es por nuestras fuerzas, sino son por las fuerzas de Él. Porque muchas veces estoy seguro que nos vamos a permanecer infieles en algún momento, porque tenemos altos y bajos. ¿O no es verdad? Pues sí. Pero dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es la fidelidad de Él que nos va a dar seguridad a nosotros, que podremos alcanzar la vida eterna. Pero eso es de los hijos, los verdaderos hijos de Dios. Esa es la forma. Así que esto, qué bueno que la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la fuerza de nuestro Padre Celestial. Así que tenemos que perseverar en obediencia, en santidad, en sacrificio y en servir los unos a los otros. Y ahora sí, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Y hay un paréntesis. El que lee, ¿qué dice? Entienda. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta declaración entre paréntesis, hermanos, el que lee, entienda, es una referencia al hecho que nosotros necesitamos meditar mucho en esto. Verdaderamente, Mateo nos dice que Jesús se refiere al libro de Daniel
Es decir, que entendamos al libro de Daniel, porque en el libro de Daniel habla acerca de este sacrilegio desolador, que es una abominación desoladora, y que va a establecerse en el templo, contaminándolo y profanándolo al por mayor. Así que, cuando nosotros leemos esto, tenemos que entender, hermanos, lo siguiente, que hay varios cumplimientos sobre esta parte profética. Lo que está mencionándose aquí en el versículo 14 es otra señal de este periodo final, que se aproxima el final. Ahora, dice que iba a destruirse Jerusalén, pero también la destrucción del templo, que iba a ser, que fue anunciada por el profeta Daniel. Quiero ir a Daniel para que podamos comprender con claridad esto. Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía que acabamos de leer tuvo varios cumplimientos. El primero ocurrió en los días de Antíoco Epífanes, el año 215 a.C. al 163. Y el segundo cumplimiento fue realizado en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito pues invadió Jerusalén. Pero aún hay un tercer cumplimiento de un periodo de angustia sin precedentes antes que Cristo venga. Algunos llaman a esto la perspectiva profética. ¿Cómo es eso? Cuando, por ejemplo, nosotros venimos del poniente, y vemos este cerro de las Mitras. Cuando venimos, lo único que vemos es el primer pico y un poquito del segundo, como que parece que están pegaditos. Pero seguimos avanzando y ya vemos un pico. El segundo no está tan cerca, sino está un poco más retirado. Y conforme seguimos avanzando, ya vemos todo el cerro de las Mitras. Oh, yo pensé que era chiquito, porque desde allá se ve pequeño, se ve solamente un pico. Más o menos así es esta profecía. Se llama una perspectiva profética. Es decir, desde la distancia solamente ves un solo pico, pero conforme te vas acercando vas viendo que hay otro y hay otro. Igual es aquí en la parte profética. Primero se cumplió con Antíoco Epífanes, pero luego te das cuenta que hay otro pico que se cumplió en el año 70, cuando el general Tito invadió Jerusalén. Pero luego sigues avanzando y te das cuenta que hay otro pico más. Ese pico se va a cumplir antes que Cristo venga. O sea, al final de los días. Entonces hay tres cumplimientos en una sola profecía. Por eso es que hay que tener bastante cuidado. O sea, mucho cuidado con esto. Es decir, cumplimientos separados en tiempo. Ya vimos dos que se han dado, ya están en la historia. Pero hay uno que todavía se va a dar. ¿Sabe por qué es importante? No sé si algunos han visto las noticias de que en Israel está preparado para levantar el tercer templo de Jerusalén. Hay muchas noticias sobre esto, hay muchísimas, todo está preparado. Y eso se levanta en un 2x3. Mucho más ahora han visto cómo los chinos levantan con esas máquinas, con esas computadoras, impresoras, ¿no? Han visto que lo levantan un edificio tremendo en 7 días. Tienen un edificio de ¿cuánto? De 25 pisos, me parece que es. Imagínense en una semana, un edificio así. Pues un templo, eso lo van a levantar rápido porque tienen todo listo, todo está preparado hasta el momento que se dé. Pero todavía no hay el templo, pero tienen todos los elementos. Tienen todo. Tienen hasta los sacerdotes listos que van a ministrar en el templo. O sea, eso se puede levantar y viene y se destruye. O sea, no nos confiemos de eso, porque eso ya está preparado. Ahora, segundo lugar, primero, ya lo vimos, en primer lugar que este versículo decíamos que tiene varios cumplimientos. Segundo, vamos a hablar de los modelos o prototipos. Hay un propósito en este cumplimiento múltiple. El primer cumplimiento, entonces, puede decir que sirve como un modelo reducido o un prototipo del pleno cumplimiento que va a venir al final. Lo que se vio que ocurrió simplemente es un prototipo de todo lo que va a venir. Yo pregunto, ¿un prototipo normalmente es del mismo tamaño de lo que se va a construir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No.
Una maqueta, van a levantar un gran edificio. ¿La maqueta de qué tamaño es? ¿Del mismo edificio? Pues pierden tiempo haciendo, ¿no? Es pequeñito, pero con ese prototipo ya saben cómo va a ser todo. ¿Es cierto o no es cierto? Ok, igual, lo que pasó, lo que ya sabemos, sirve como un prototipo de todo lo que está a punto de venir, de ese cumplimiento tremendo. Así que luego veremos esto con más detalle. La abominación desoladora. El profeta Daniel no solamente había anunciado destrucción de Jerusalén y del templo, también había profetizado que ocurriría algo como que describe como la abominación desoladora, y a la que Jesús también se refirió ahí en ese sermón. Y vamos a ver el origen de esta frase, Daniel capítulo 11, versículo 31. Esto nos va a ayudar. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿A qué se refiere entonces esta frase abominación desoladora? Pues la frase describía lo que hizo años después Antíoco Epífanes. Dice que cuando él con la finalidad de querer erradicar toda la religión judía, porque ese era su pensamiento de él, y establecer una nueva forma de vivir para los griegos, llegó a profanar el templo. Recuerden que en el templo, cuando se le presentaban los holocaustos, solamente eran animales que limpios, puros, que Dios había señalado cuáles deberían hacer. Él, ¿qué hizo? En ese lugar santo donde se presentaban los holocaustos, él se levantó primero una imagen de Zeus. Y en segundo lugar, los obligó a los judíos a adorar. Y en tercer lugar, ¿qué hizo? Hizo algo tremendo. Dice que comenzó el lugar donde, ¿cómo se dice? Donde presentaban los holocaustos, lo profanó de tal manera que era algo repulsivo para todos los judíos. ¿Sí? Un lugar que había sido santo, que solamente se estaba dedicado para el sacrificio a Dios. Jesús profetizó algo similar a lo que había ya hecho Antíoco Epífanes. Recuerden que él es antes de Cristo, o sea, ya lo había hecho, pero Jesús profetizó que volvería a ocurrir. O sea, no era lo único, iba a volver a ocurrir. Y el apóstol Pablo nos da algunos detalles adicionales sobre este personaje que se va a levantar al final de este periodo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, se lo voy a leer rápidamente. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué dice? Que no te dejes mover fácilmente. Porque van a venir cosas que te van a hacer mover, pero no te dejes mover fácilmente. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya está, ¿o no? Pues ya está. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, fíjense, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está desde esos tiempos y aún continúa, y peor. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, si tú te dejas mover, tú vas a ser parte de ese inicuo. Y si tú eres parte de ese inicuo, pues él es tu jefe. Y si él es tu jefe, mira lo que va a pasar con tu jefe. Pues el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. Simplemente da la palabra y ya está.
¿Tú con quién estar? ¿Con los ganadores o con los perdedores? Pues sencillo, ¿verdad? O sea, pero a veces no nos cae el 20, a veces como que, ay, que no sé qué. Pero acá está, hermanos, bien claro. Y destruirá, dice, con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Miren, prodigios, con gran poder, señales y prodigios. Dígame si no hace milagros. Pues sí, ahí está. O sea, depende de que tienes ese entendimiento, ese discernimiento. A veces me dice, ¿y cómo le hago para saber si es de Dios o no? Pues ten comunión con Dios. Es la única manera de saber. Mirándolo no vas a saber. No pienses que al predicador le va a salir una colita para saber que es hijo de Satanás. Porque algunos esperan ver a Satanás así. Yo no creo que sea tan malo finalmente. Pues lo que creas no es importante. Lo que dice la palabra de Dios es más importante. Y la única manera de poder determinar si algo es de Dios o no es de Dios, teniendo comunión con Dios. Es la única manera. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está. O sea, el que no recibe el amor de Cristo para ser salvo, le espera esto, ya está. Por esto Dios, o sea, porque no quiere recibir, por esto dice, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira y van a decir, no, yo estoy bien. No te creas. ¿Conocen muchos así? Pues muchos. Yo conozco a muchos. No, yo estoy bien así. Sí, bastante bien vas a estar. No se sabe que tal vez sea que hay este poder engañoso para que crean en la mentira. Tanto me echaste, te dio una, otra. Porque no vamos a decir que no le dio oportunidad a Dios. Dios le dio oportunidad a todos. Le dio una, le dio otra, le dio otra. Pues Dios no es de tu tamaño para que te esté dando tantas oportunidades. ¿No quieres? Te doy un espíritu mentiroso, un espíritu de engaño. Entonces tú vas a creer que la mentira tuya es verdad. Que tus chicharrones truenan y con eso ya lo tienes. Cuidado. Cuidado. Si tú te descuidas, no buscas a Dios, no lees la palabra, no oras, no te interesa, pues ¿qué podemos esperar? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow, qué tremendo. ¿Qué más claro? No necesita ni explicación, yo digo esto. ¿O necesita explicación? No necesita un análisis profundo, nada, muy claro. O sea, es evidente que acá en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo se está refiriendo a este mismo sacrilegio que nosotros estamos mencionando cuando habla del hombre de pecado que aparecerá, que ocupará el puesto en el templo de Dios proclamándose él mismo que es Dios. Hermanos, esta es una religión a nivel mundial, quiero que sepa. Es de los últimos tiempos que va a afirmar muchas veces que el hombre es Dios. Y yo no me acuerdo haber escuchado esto, que el hombre es Dios, hace mucho tiempo cuando estaba dando capacitación. Capacitaba a maestros y tenía pues un contrato más o menos importante con una institución grande y teníamos un local bastante grande donde estábamos haciendo capacitación de maestros y dentro de eso habían contratado a otra empresa donde había una persona que les iba a dar unas charlas para que sean más eficientes y que puedan desarrollar lo que tienen dentro, ¿verdad? Y saquen afuera el campeón. No eran cristianos, saquen el campeón que tiene cada uno dentro. Y yo me acuerdo, y ahora cuando le escucho a ciertos payasos que hablan eso, digo, qué tontería, eso ya lo sabía hace cuántos años. ¿Sabe cuántos años? Déjeme pensar, a ver. Casi 20 años atrás. Y esta gente tenía que ver con la nueva era, porque la nueva era es lo que predica, que cada uno es un pequeño Dios y que tú puedes llegar igual a ser igual a Dios. Ahora, déjame decirle que la nueva era, aunque no tiene una iglesia enorme, es una ideología más que una religión y está metiéndose en diferentes lugares. En el poder hay mucha gente de la nueva era. En el gobierno hay muchísima gente de la nueva era. Los políticos más destacados están metidos con la nueva era. Usted ni cuenta se da.
Pero cuando todo eso, no, tú eres Dios, tú puedes hacer. Por eso, cuando usted se da cuenta, cuando viene la gente, cuando viene el predicador y dice, yo decreto, ¿qué está diciendo? ¿Qué él es qué cosa? No lo dice directamente, pero ahí va implícito. Abran los ojos. Abran los ojos. O sea, tengan mucho cuidado con eso. Porque eso va a llevar a una religión universal. Y dígame, ¿y quién no quiere ser Dios? Aunque sea Diosito. Pues todo el mundo. Y entonces va a hacer creer que todo va bien. Y lo único que va a buscar esta religión es el propio bien, según ellos, el bienestar de toda la raza humana. Nosotros finalmente podemos resolver nuestros problemas, porque el hombre es Dios. No sé si ustedes escucharon la declaración de ayer de Barack Obama, ayer o anteayer. Después de haber promulgado la Corte Suprema esa ley en la cual ahora el mismo gobierno de los Estados Unidos permite los matrimonios homosexuales en todos los 50 estados, que se siente un país muy orgulloso, que ahora son un mejor país. Imagínense. Y vamos a estos que sean cristianos, los que mataron al pastor y ahora lo llevan a Obama y lo ponen al púlpito, que dirige unas palabras y que se pone a cantar todavía un cántico religioso. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hermanos, vamos a suponer, si algo me pasara a mí, no inviten acá al gobernador ni al presidente, ni si se les ocurra. No pueden venir acá a ponerse y dirigirse a ustedes. ¿Entienden eso o no entienden? Pero qué bajo a veces caemos. Creemos que pues tiene sus rangos. Déjenme decirles, hermanos, que en estas elecciones han venido de políticos para darles chance para que los hablen a ustedes. Sí, han venido. Y el hecho, ¿sabe qué? Está muy equivocado. No, nosotros no, jamás, porque Dios me puso al cuidado de todos ellos. Y yo no puedo permitir que ustedes vengan acá a hablar o a hacer su campañita. Pero no solamente eso. Esta semana, creo que escucharon como acá el grupo de alabanza, de acá, supongo, digo yo, porque me escribieron, ¿de dónde creen? De Estados Unidos, de Lakewood Church, que querían venir a cantar acá en la congregación. Estoy hablando en serio, hermanos. ¿Usted se imagina? Wow, y seguro dijeron, wow, pues somos de la Lakewood Church, la iglesia más grande de los Estados Unidos. Seguro nos van a decir, vengan rápido. Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Nada nos tiene que apantallar, nada nos tiene que cambiar. La mirada en Cristo Jesús. Nada. A mí que no me interesa que vengan con su cartelón de quien sea. A mí no me apantalla ninguno. Ninguno. Hermanos, seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor. Porque es la única manera de que nosotros realmente podamos llegar a estar con Él. Finalmente, el ser fieles al Señor, el poder nosotros mantenernos firmes, va a demostrar nuestro verdadero carácter como cristianos. Y Jesús dice que cuando esa cosa aparezca, lo que acabamos de mencionar, se producirán 3 resultados inmediatos. En primer lugar, dice que habrá un inmediato y repentino peligro para los creyentes. Aquellos que estén en Jerusalén y en las regiones alrededores, va a haber un peligro inminente. Y lo que Pablo dice es, y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces habrá un peligro, y esto coincide con lo que dijo Jesús también, que iba a pasar antes de su segunda venida. Y eso lo vemos ahí en Marcos 13:24, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero tiene que ver esto. Por lo tanto, la aparición de este hombre de pecado va a ser una señal que indica que el fin de este periodo intermedio está próximo. Es el primer resultado. Vendrá y a muchos les moverá el tapete. Pero hay que estar atentos.
En segundo lugar, es el estallido de la gran tribulación por todo el mundo. Versículo 19 del capítulo 13 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Qué cosa va a haber? Tribulación. No, pero la iglesia no será levantada antes de la tribulación. ¿Pero en dónde dice? Pues a veces hemos cogido algunos versículos para tratar de maquillarlos, pero la Biblia con mucha claridad dice que sí pasaremos tribulación, hermanos. Sí pasaremos tribulación cual nunca ha habido. No debemos perder de vista el hecho de que en su predicación Jesús estaba refiriendo simultáneamente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 como prototipo o como modelo, pero va a volver a ocurrir en los últimos días a una escala mucho mayor, cual nunca ha habido. O sea, va a volverse a repetir. Por esta razón, muchas veces cuando se estudia, hay ocasiones que se hace difícil el poder determinar a cuál de las dos destrucciones se está refiriendo, en el momento que está hablando. Se hace difícil, pero tengo que decirles que confiemos en la dirección del Espíritu Santo para estas cosas. Dice que el historiador Flavio Josefo nos cuenta que el asedio de los romanos en el año 70 fue terrible, devastador contra la ciudad de Jerusalén cuando fue a tomar posesión, a invadir la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? La ciudad estaba abarrotada. Eran los días de la Pascua. Celebraban la Pascua. Y cuando celebran la Pascua va toda la gente. Se iban a Jerusalén. Entonces estaba abarrotada a todo lo que da. Y entonces dice que cuando los romanos llegaron y cortaron todas las vías de comunicación, cortaron el agua, la gente comenzó a morir. Y miles y miles y miles y miles murieron ahí. Algunos estiman que murieron casi 100,000 personas. Fue terrible para esos tiempos. Y lo que va a ocurrir después, ahora, va a ser peor todavía. Imagínense ustedes. Va a ser peor. Dice Flavio Josefo que todas las calles estaban llenas de cadáveres. De niños, de jóvenes, de ancianos, que no se podían ni transitar por ahí, porque se tropezaban todos los cadáveres ahí, en plenas calles. Y los que no murieron, pues fueron llevados cautivos y se distribuyeron así por todo el mundo. Pero a pesar de todo lo que ocurrió en aquellos días de Jerusalén, el Señor todavía anuncia unos días futuros. ¿De qué? De tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Eso que ocurrió va a ser nada comparado con lo que se viene. Comparado con lo que se viene. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí está la promesa. Tiempo de angustia, pero de ella será librado. Qué tremendo esta gran tribulación, hermanos. Este es algo extraordinario, pero terrible. Pero va a terminar con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice versículo 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces ahí dice: los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús advirtió a los judíos de su tiempo que cuando descubrieran las primeras señales tenían que huir. Pero ellos no estuvieron atentos. Por eso que cuando se celebraba la Pascua, todo el mundo estuvo ahí. Y por eso que los mataron como los mataron. Porque si hubieran estado atentos. Ojo, en las palabras que dicen huyan, hay un carácter de urgencia, hermanos. Pero eso sucede cuando uno no es capaz de escuchar a la voz de Dios. Si Dios dice que va a ocurrir, es porque va a ocurrir. Dice: ponte a salvo. No tienes tiempo para recoger tu ropa. No tienes tiempo. No. Y esto nos recuerda a la huida de ¿cómo se llama? De Lot, de Sodoma. ¿Recuerdan? Cuando tuvo que ir y salir con urgencia. Cuando Dios dice: sale. Porque Él sabe por qué lo dice. Pero a veces el no escuchar, hermanos. Cuando ellos salieron y fueron casi a rastras. Los ángeles dicen que casi a rastras tuvieron que llevárselos. Y sin mirar atrás. Hermanos,
Cuando los judíos no hicieron lo que el Señor les había dicho en esta primera ocasión, cuando invadieron o conquistaron los romanos, al no escuchar la advertencia de Jesús, murieron cantidad, que no deberían, pero murieron por la desobediencia, por no escuchar la voz de Dios, lo que Jesús había dicho. Qué terrible, hermanos, el haber sido advertido y no obedecer. No obedecer, qué tremendo. Ahora, pero también dice que algunos de los discípulos cercanos, vamos a decir, sí huyeron, se escaparon de Jerusalén antes, porque recordaron, pero el resto no quiso. Y dice que la historia dice que se refugiaron en Pela, allá en la ciudad de Decápolis, y ahí se salvaron, se mantuvieron a salvo. ¿Pero por qué? Tal vez se acordaron, o tal vez no eran los discípulos de los 12, pero eran cercanos a esos 12 y sabían de viva voz qué es lo que había dicho Jesús. Y tal vez recordaron, no sabemos, estamos especulando, pero recordaron lo que Jesús había dicho y simplemente se fueron. Pero fueron muy pocos, porque el resto no quiso escuchar. Pero notemos algo importante, que cuando Jesús exhorta a sus discípulos a huir de Jerusalén, estaba diciendo que no debían participar en defender la ciudad o el templo, cosa que hicieron los judíos. No, nosotros nos vamos a defender, y se comenzaron a querer defender. ¿Y qué hubo? Pues lo que ya sabemos las consecuencias, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no se mete con la política. Jamás. No hay esa comunión. La iglesia no tiene que estar con los entes de gobierno, no se puede. No. Por eso que un pastor que deje el pastorado para irse de alcalde está degradando su llamado de Dios. En lugar de subir, pues está bajando. Porque antes dependía del Dios Todopoderoso, ahora va a depender ¿qué? De hombres. A ver, ¿cuántos postulantes quieren? A ver, ¿cuántos hay? Levanten la mano. Para orar al final por ustedes. Pues ya pasaron las elecciones, dirán, ¿verdad? Eso que pregunte antes. Entonces, se da cuenta que la iglesia, como el Señor no separa, muy claro, hace la separación, así, muy claro. Y tampoco dice que debían esperar ningún milagro de liberación, porque no lo dijo. Jesús no dijo que iba a haber un milagro. No iba a haber. Pero ellos no entendieron, ellos no comprendieron. Y esto era a que el tiempo de la ejecución de la ira de Dios había llegado. Es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos, recuerdan, no quisieron saber nada con Jesús. ¿Qué hicieron con lo que Él enviaba? Los mataron. ¿Qué hicieron con Esteban? El último, cuando ya Dios gira su mirada hacia los gentiles. ¿Qué pasó con Esteban? Pues lo apedrearon. No querían saber nada con Dios y todavía creyeron que no iba a pasar nada. No nos olvidemos, hermanos, que Él es Dios y Él traerá justicia en el debido momento. No se le olvida, porque Él es un Dios justo. Que Él, en su amor y en su misericordia, tarde un poquito, no significa que Él se le haya olvidado. De ahí que nosotros, cuando fallamos al Señor, tenemos que acercarnos con un verdadero arrepentimiento a fin de no cargar con esa ira de Dios sobre nuestras vidas. Así que entendamos esto. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Por causa de quién? ¿Cuántos son escogidos? ¿Ya no quieren ser escogidos? Pues sí, fíjense. Entonces yo pregunto, ¿va a pasar la tribulación, sí o no, los escogidos? ¿Sí o no? Ahí está. Ya les enseñé eso con anterioridad cuando veíamos las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias, ¿verdad? Cuando quedaron con el ojo cuadrado. ¡Ah! ¿La iglesia va a pasar la tribulación? Pues sí. Y ahora le estoy haciendo, básicamente estoy yendo muy por encimita, pero sí va a pasar. No toda, pero sí va a pasar, porque va a cortar esos días justamente. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Por causa de los escogidos,
va a cortar esos días. Pero eso va a ser un tiempo terrible, un tiempo de agonía, un tiempo sin precedentes, un tiempo que jamás se ha dado. Tal como lo describe Apocalipsis, se trata del derramamiento de la ira de Dios cuando se abren los 7 sellos y el sonido de las 7 trompetas. Y ustedes ven que está a todo lo que da. Sí, eso va a ocurrir. Imagínense, el otro día, con un pequeño tornadito, ¿se acuerdan? ¿En dónde? Acá en Ciudad Acuña fue. ¿Dónde fue? ¿En Ciudad Acuña? Allí. ¿Vieron que los coches por el techo? ¿Cómo dicen que los coches no vuelan? Sí, sí vuelan. Con un pequeño tornado que no demoró mucho. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan cuánto fue el tiempo. Fue segundos. ¿Cuánto fue? ¿6 segundos? Sí, es lo que dicen. La intensidad fue así. 6 segundos apenas. Imagínense cuando nos ponemos a leer Apocalipsis. ¡Wow! Si eso ocurrió con 6 segundos. Cuando comience y venga todo lo que dice Apocalipsis, esto va a ser terrible. Terrible. Mas el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Ay, algunos dirán, ay, qué miedo. No tengas miedo. Porque el Señor, Él te va a ayudar. Él te va a proteger. Estos son los juicios de Dios en contra de este pueblo, en contra de este planeta Tierra. Tal vez ustedes han escuchado, no sé, ya tiene años que en Bélgica se desarrolló una supercomputadora. Y en esa supercomputadora no permite que uno llegue hasta allá, hasta arriba. Es como una pequeña montaña, no es muy grande, una pequeña montaña. Arriba, en la cúspide, está todo un edificio, hermanos. Y está toda una supercomputadora. Y en esa supercomputadora ya se guarda información de usted sin que usted lo sepa. Se guarda información de todo el mundo. Y tiene la capacidad de almacenar la información de todo el mundo y aún de lo que vaya a venir. Eso, yo no sabía. Y me mandó una foto ahí una amiga de que vive en Bélgica. Me dijo, mira, ahí está la supercomputadora. Hay varios como escalones. Tú puedes subir hasta la mitad de los escalones. De ahí ya no puedes subir más. Y es un edificio donde hay unas bolas gigantes del tamaño de uno, más grande que uno. Están unas tremendas bolas ahí. Por un lado, son un atractivo. La gente va, pero no puede subir hasta arriba. Y de ahí ya está listo todo eso. No recuerdo el nombre que se le dio a esa supercomputadora, pero ya está lista para poder operar con todo lo necesario a nivel mundial. Desde allá van a controlar todo. Todo. En cuanto a información personal. Que voy a comprar acá. Va a ir directamente allá. Todo se va a mover. E incluso está preparado ya para poder emitir identificación individual para todos los ciudadanos del planeta Tierra. Ya está preparada. ¿Qué les parece? No es de ahora. Les digo, no es de ahora. Yo me enteré hará unos 8 años atrás. Ya está preparado. No se hace mucha publicidad, desde luego, pero ya está lista esa computadora. Ahora, no estoy diciendo que forzosamente este sea el cumplimiento de una profecía, porque cada época pues parece que se acerca y luego parece que se aleja. Parece que todos los eventos ya viene. Y luego, no estoy diciendo eso, pero ¿quién sabe qué podría darse? Porque todo está preparado, hermanos, que podría cumplirse en estas fechas, en estos tiempos en los que estamos viviendo. Sin embargo, por amor a sus escogidos, Dios acortará los días para no someternos a esa prueba. Recordando lo siguiente, que el Señor jamás someterá a sus escogidos a una prueba mayor que no puedan soportar. ¿No dice eso la Biblia? Pues sí, y eso nos tiene que llenar de gozo. Dice 1 Corintios 10:13, se lo leo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Entonces no te preocupes, te va a dar la salida para que puedas soportar. Entonces queda claro en estos versículos que los escogidos van a tener que pasar por estos días de tribulación. El tercer resultado es que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Dice el versículo 21. Entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún dice si fuese posible, pero no es posible. ¿Entendemos eso o no? Dice si fuese, pero no es posible, porque la mano del Dios Todopoderoso nos sostiene. Por eso que no es posible que podamos caer en ese engaño. Por eso dice si fuese. No es. Si no tuviéramos el respaldo de Él, si fuese posible. Con toda nuestra fe, con todo lo que... No, nada, no serviría de nada. Pero no es posible, pues si fuese posible. O sea, no es posible. Así que al final de este periodo va a estar caracterizado por el caos, por el derramamiento de sangre, por todos los falsos profetas, los falsos mesías. Todo eso, hermanos, va a estar lleno. Y esto va a ser un tiempo de engaño religioso a escala mundial. No en ciudades, no, en todo el mundo. Y pues, eso se va a dar. Ya se ha levantado, pero ahora se va a dar en una escala jamás imaginada. El hombre es Dios. ¿Tú por qué estás ahí? No necesitas de otro Dios. Si tú eres Dios y tú lo puedes hacer. Tú puedes resolver tus problemas. Tú puedes. Y esta es una gran amenaza para la fe. Porque muchos van a decir, sí, yo he estado tanto tiempo en la iglesia, pero hablo de los que estuvieron entre sí y no. Yo he estado tantos años en la iglesia y Dios no me hizo nada. Pues si no fuiste fiel, ¿qué quieres que haga? Si Dios ni te conoce. Pero si estuve en la iglesia, eso no garantiza que seas un verdadero cristiano, sino que verdaderamente hayas nacido de nuevo y que se muestre a través de los frutos. Eso es importante, es muy valioso. Así que, ¿han habido tendencias similares a esto en el pasado? Sí, pero ahora va a haber muchísimo más. Y los demás nos dice que van a hacer señales y prodigios con el fin de engañar, si fuere posible, a los escogidos. A ver, yo conozco gente que a veces ha ido, gran campaña de sanidad, y la gente va, y aún de las iglesias van, pero luego se regresa y dice, sí, yo vi milagros, pero hay algo como que no estaba tan bien. Y se regresan. He visto casos. Es decir, tenemos que tener cuidado. No todos los milagros provienen de Dios. No todos los milagros. Y este es un momento muy importante para recordarlo. Una época donde muchos creyentes están tras la búsqueda constante del milagro. Versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Mas vosotros mirad. Está claro que el propósito de todo el sermón del Señor es preparar a sus discípulos para cuando llegara esta prueba de fuego. Por eso, mira, atento, ya se lo dije. Estate a la guardia. Van a ver estas señales. No se dejen engañar por los falsos cristos. No se dejen engañar por las situaciones. No les perturben cuando haya situaciones. Cuando vengan las catástrofes, no les perturbe. ¿Por qué? Porque finalmente esas son muestras de que la venida del Señor está cerca. No nos sirve especular de nada. No, ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado? ¿Qué va a ser a fin de año? No. Pero sí que estas señales nos ayuden a poder ser perseverantes, a mantenernos firmes, a poder no dejar que nuestra fe se socave, ni que podemos andar ya poniéndonos nuestros moños. Es momento de pararse firme y decir, yo voy a continuar firme y fiel al Señor. Nada me va a detener. Ni nadie tampoco, ni circunstancias, ni situaciones. Nada. Porque el Señor viene
la situación no va a mejorar. La situación va de mal en peor. Y yo sé que no es muy popular que se diga, pero es la verdad. Estados Unidos, con lo que acaba de hacer la Corte Suprema, acaba de tumbar su propia tumba. Sí. Me estuve percatando hoy en el mapa de toda América, sobre todo. Estados Unidos no crean que es el único. Casi todos los países, Canadá tiene, México tiene su ley a favor de los homosexuales, matrimonios. Casi todos los países. En todo el continente americano solamente hay 3 países que no están, que no han firmado, que no hay una ley que apruebe. Bolivia, Venezuela, aún con el gobierno que tiene, Venezuela, parece que tuviera más discernimiento que otros, y Perú, porque el Congreso se opuso, apenas presentaron la ley, de inmediato son los únicos 3 países, el resto todos tienen leyes. Ahora, ¿pero por qué menciono Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país de mucha influencia, y fue un país de grandes bendiciones, que llevó bendiciones a todo el mundo, pero también va a llevar maldiciones por ese mal ejemplo que está haciendo. Acaba de firmar su sentencia. No levantará cabeza. Usted dirá, ay, que tiene algo en contra de Estados Unidos. No, si yo pues he vivido allá. Pero esto, ¿saben qué? Dios no es tonto. Recuerden, Dios juzgará a todos sus enemigos. El hecho que no juzgue de inmediato no significa que Dios no lo vaya a hacer nada. Pero a nosotros no nos debe preocupar nada de eso, porque nosotros estamos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Solamente son advertencias, solamente es para abrir los ojos, pero que nosotros nos debe animar y decir que pues eso no me va a afectar. Pero también debemos de considerar que la predicación del Evangelio, hermanos, no va a dar como resultado la salvación de todo el mundo o el establecimiento del reino de Dios, como algunos dicen. No, esto no va a ocurrir, nada de eso. La humanidad se dirige a un clímax con el cual va a dar cabida a la segunda venida del Señor. Y solamente por la presencia de Él será establecido su reino, no por esfuerzos humanos. Hay muchos que quieren, no, hay que ir preparando para que cuando Cristo venga, ¿qué va a preparar el hombre? Si es limitado. Pero muchos han metido eso en su cabeza. Y mientras esperamos este glorioso momento, la pregunta es, ¿estamos velando y orando como el Señor nos mandó?